Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Cuando hablamos de mutantes dentro del universo cinematográfico de Marvel, uno de los nombres más sonados por los fans dentro de los personajes que quieren ver llegar a este universo, y quizá uno de los primeros que tendríamos que nombrar, es Wolverine. No solo es uno de los miembros más famosos y queridos de los X-Men, sino que su interpretación por parte de Hugh Jackman ha sido una de las mejores, por lo que la versión de Fox es una difícil de vencer, y con toda esta llegada de los mutantes al universo cinematográfico de Marvel, todo parece indicar que Wolverine ya está en camino, y por eso en este video te traemos por qué veremos a Wolverine mucho antes de lo que pensamos. Cuando el universo cinematográfico de Marvel comenzó a crearse, fue curioso que lo hicieran alrededor de personajes no tan conocidos, y parte de esta maniobra sabemos que fue por los derechos cinematográficos de sus equipos y personajes más emblemáticos que los tenían otros estudios, y a pesar de que todo comenzó con un Iron Man, un héroe que había tenido sus altas y sus bajas en los cómics, esto no impidió que él, junto con los Avengers, forjaran su propio camino. La primera fase nos presentó a personajes que se volverían tan icónicos para el resto del MCU como los equipos antiguos que ya eran famosos. Los primeros Avengers integraron este equipo, lograron llamar tanto la atención en la pantalla grande que su popularidad impulsó sin duda alguna una complicación muy grande a su contraparte de los cómics, pero esto no ha dejado a Marvel con los brazos cruzados. Hemos visto en los últimos años cómo a través de negociaciones y arreglos estos héroes han estado lejos de casa y han regresado a la casa de las ideas. Dentro de estos héroes que apenas regresan están los derechos adquiridos de Fox desde hace tiempo, que son los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Este estudio nos dio de todo, tanto buenas como malas películas, pero ya llegó el momento de que Marvel los anexe al universo cinematográfico de Marvel y reaparezcan en la pantalla, pero al estilo Marvel. Una de las principales complicaciones es la presentación de estos personajes, porque no es únicamente en cómo se contará su historia, sino también cómo contrastar con las películas que Fox ya nos había presentado. Hasta el momento la única información oficial que se tenía del debut de los mutantes había sido lo que Kevin Feige dijo hace un año en la San Diego Comic Con, que los mutantes estaban cerca, pero no nos dijo ni cuándo ni cómo, ni mucho menos nos reveló qué cara conocida de este equipo sería la primera que veríamos. Como sabemos, mucha de esta información importante que conocemos de los planes de Marvel viene gracias a las filtraciones de conocidos insiders que cuentan con informantes dentro de la industria, y hay muchos de ellos que ya nos han revelado cosas increíbles sobre lo próximo que veremos en este universo. Recientemente surgió una pequeña controversia alrededor de uno de estos insiders, Charles Murphy, quien sus últimas revelaciones parecen bastante confiables sobre la trama y personajes que participarán en la serie de Falcon and the Winter Soldier, y esto lo ha hecho de manera muy detallada en su blog, pero el insider es también bastante activo en Twitter, donde ha dejado ver un post que para las personas que no están al pendiente de las noticias del universo cinematográfico de Marvel podría no significar mucho, pero para los que estamos atentos a todas estas novedades, algunos posts resultan bastante reveladores. Recientemente publicó que Marvel no estaba contento con mucha de la información que él había publicado, y esto parece algo normal del estudio con un insider, pero nos hizo pensar sobre qué publicación podría ser tan reveladora. Recordemos que el insider ha estado hablando y publicando datos muy específicos sobre la serie de Falcon and the Winter Soldier, de cómo traerán la llegada de los mutantes, etcétera, etcétera, etcétera. Si recordamos, Charles Murphy, a través de unas fotografías del set, fue él quien nos reveló que para esta nueva fase existiría dentro del MCU Madripoor, con fotos que confirmaban de manera muy precisa la existencia de este lugar. Esta localización no solo es un lugar muy relacionado con los X-Men, sino que también lo es en específico con el propio Wolverine. Se trata de una isla donde es el lugar perfecto para el crimen, un lugar dedicado al lavado de dinero, con un gobierno dispuesto a hacerse de la vista gorda ante las actividades ilegales. De hecho, ha estado en el centro de innumerables imperios criminales, desde The Hand hasta Hydra. Madripoor se niega a cooperar con las autoridades internacionales, lo que significa que los delincuentes pueden almacenar fondos dentro de las cuentas que tienen en los bancos de Madripoor sin temor a ser rastreados e investigados, algo que ya ha hecho jefes criminales como Kingpin. Tal parece que Charles Murphy publicó algo muy importante a través de su cuenta de Patreon, un servicio que no está abierto para todo el público, pero que algunos usuarios de Reddit comentaron esta información. Se dice que el insider publicó que Wolverine llegaría a la serie de Falcon and the Winter Soldier. Esto es algo enorme,
A pesar de que después de la filtración más allá de este grupo, el insider se retractó completamente diciendo que él no había confirmado esto en su grupo. Sabemos que algo así de grande podría meter a cualquiera en problemas por revelarlo, y que quizá sea el caso de Murphy, o por el contrario que no sea verdad y por eso está tratando de desmentir estos rumores. Lo cierto es que a nosotros esta posibilidad no nos suena tan descabellada, sobre todo porque se podría estar tejiendo la trama de Wolverine desde otra perspectiva muy diferente a la de Fox, y que incluso podría aparecer en la serie de Falcon and the Winter Soldier y no ser tan obvio para la mayoría. En primer lugar, con la revelación de Madripoor está más que relacionada con la identidad de Wolverine como Patch, un personaje que se encontraba en esta isla tratando de limpiar las calles de la delincuencia en Madripoor. Podría parecer súper random la manera en que se podría estar considerando el debut de un personaje tan clave e importante de todo este equipo de los X-Men, y que no llegue a ser tan grande con su propia película, o con mucho más protagonismo, pero justamente esto es lo que vuelve a esta idea tan posible, porque es tan evidente que Kevin Feige está planeando algo completamente diferente. Como mencionamos, el papel de Hugh Jackman fue algo grande, y la última película de Logan fue súper icónica para los fans. Nos tienen que presentar otro lado que quizá muchos aún no conocían del personaje, y por eso tiene sentido irse un poco más atrás en su historia. La existencia de los mutantes ya se está entretejiendo con el resto del universo cinematográfico de Marvel, y no por los multiversos, sino por la revelación de los archivos de Wakanda, que es un libro del universo cinematográfico de Marvel que se publicó recientemente, donde Shuri, la hermana de T'Challa, se supone que ha estado realizando muchas investigaciones, y es una manera ingeniosa de que Marvel nos revele datos claves que necesitemos para introducirnos más a fondo a esta nueva etapa. Aquí se nos explica que no fue casualidad que Hydra escogiera a la gente de Sokovia para realizar sus experimentos con la gema de la mente. De hecho, fue porque hay una mutación genética de Sokovia que es una de las razones por las que los hermanos Maximoff tienen superpoderes. Esta mutación suena como la descripción exacta del gen mutante, que es con el que cuentan los mutantes y la razón de sus superpoderes. La manera de trabajar de Feige es paulatina y creando grandes expectativas, y lo hemos visto con otros personajes, el cómo primero son revelados como cameos o personajes secundarios para después saltar a su propia película. Y para esta nueva saga, la llegada de los mutantes ya sonaba por todos lados. Sabemos de la presencia de Omega Red, que será parte de la serie de Falcon and the Winter Soldier, y también al parecer de la película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Y no estará solo, se ha dicho que este mutante estará en las calles de Madripoor junto con Batroc the Leaper. Que alguien como Omega Red se ha visto en las calles de Madripoor, se piensa luego que necesitará un enfrentamiento con alguien como Patch, porque ambos han sido muy fuertes rivales. Todas estas características de los mutantes que hemos escuchado que sucederán dentro del MCU lo colocan como una especie de antihéroe que va perfecto con alguien como Logan, que se mueva en clandestinidad de estas calles, y la historia de Patch parece ir mucho más de acuerdo a lo que la trama de Falcon and the Winter Soldier está por revelarnos. Además que su conexión con Omega Red también nos habla de otros experimentos con mutantes, unos que resultan bastante sospechosos porque ya hemos visto como tanto la serie de Falcon and the Winter Soldier como la película de Black Widow tomarán en su trama toda esta idea del suero del supersoldado modificado y la intención de usarlo para la creación de nuevos soldados o sus propios superhéroes, como en un programa como los Thunderbolts, y al igual en como ocurrió en Sokovia con Hydra. No nos sorprendería que en muchas partes del mundo se decidiera experimentar con portadores del gen mutante. Sabemos que en los cómics Wolverine es un personaje bastante longevo, que su historia de origen data desde hace muchísimos años, y por parte de sus poderes de curación es lo que le ha permitido envejecer tan lentamente. Si el gen mutante no es algo reciente, quizá él pudo haber sido parte de otros experimentos que se hicieran con la idea de crear a estos nuevos supersoldados, y con la personalidad de Logan seguramente no se quedó en estos posibles laboratorios por mucho tiempo. Tendría mucho sentido que esta parte de su historia nos la contara Marvel, porque no fue algo muy bien explotado por parte de Fox, y conociendo a Feige seguramente podría haber pistas que no vimos de su existencia desde hace mucho tiempo. Con toda esta información que se ha dicho de lo que se viene para el MCU, como la inclusión de Deadpool, que también es un mutante, aún no se habla de una película o algún proyecto relacionado directamente con los X-Men. Todo parece indicar que irán preparando las cosas primero con otros equipos, y que la presencia mutante ya quede bien explicada antes de saltar al equipo de los mutantes en su propia serie o película. Quien quiera que sea el actor que escoja Marvel para interpretar a alguien como Logan, seguramente ya lo tienen por las filmaciones de Falcon and the Winter Soldier, y será alguien que esté
esté dispuesto a permanecer bastante tiempo dentro del universo cinematográfico de Marvel, porque esto apenas es el comienzo. Es una de las franquicias más grandes de personajes de Marvel, una de las ideas más populares y una de las que seguramente se pueden tomar más historias para llevar a la pantalla grande, así que un personaje como Wolverine, que comienza a postularse desde ahorita al comienzo de esta fase, será alguien que veremos por mucho tiempo y ya se ha visto que es un éxito rotundo a quien decide embarcarse en un personaje para Marvel, pero también esto significa una cierta fidelidad con el estudio. De cualquier manera, no falta tanto para que podamos ver lo que la serie de Falcon and the Winter Soldier nos tiene preparados, y que seguramente será mucho más de lo que todos estos insiders puedan hablar. Esta serie será enorme para este universo y ya no podemos esperar más para verla. Pero de igual manera, si te interesa conocer cómo Marvel confirma que Wanda y Pietro Maximoff en realidad sí son mutantes, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.